Estamos comenzando aquí el capítulo número 3 de Pinceladas Constitucionales. Al final, si bien es cierto, un día a la semana va dentro de nuestro noticiero, queda también como un programa que estamos emitiendo durante todos los días de la semana en nuestro canal por una razón muy lógica, porque nosotros, los medios de comunicación, debemos contribuir también en estos periodos tan importantes a que usted se informe bien, conozca bien y aprenda, en este caso particular, de lo que significa la posible nueva constitución para este país. Cuando digo posible es porque va a ser sometida a una votación el próximo 4 de septiembre. Y aquí está nuestro abogado Rafael Asenjo, que está aquí abajito, está abajito, lo vamos a subir de inmediato para saludarte, Rafael. Gracias, por supuesto, por acompañarnos el día de hoy y preséntanos a quién has invitado hoy. Sabemos que es una abogada, que es una colega y que por supuesto la vamos a conocer también el día de hoy. Rafael, te escuchamos. Bienvenido. Gracias Luis Alberto. Gracias a todas las personas que ya están a través de las plataformas de ATV, ¿ah? Viendo este programa que va aumentando en gran cantidad. Bien, hoy día, a raíz de nuestro tema, también quise hacerme acompañar, hice una invitación extensiva para este capítulo de Pinceladas Constitucionales a una colega. Ella se llama Daniela Ávila. Daniela es muy joven, ya Ujú. tiene un par de años de ejercicio, pero es muy joven y ella es hija de la educación actual, del sistema educativo actual. Qué interesante. Ella fue alumna de la Universidad de Santo Tomás, fue alumna de la Universidad San Sebastián, dos universidades nacionales con sedes aquí en la ciudad de Valdivia. Y además un poco de chochera, permíteme, Luis Ajá. Alberto, ella también fue alumna mía en, voy a decir, primer y segundo año en el cual fue docente de la Universidad de Santo Tomás. Así que Perfecto. también es un poco de chochera permitir abrir también este lente de ATV para aquellos colegas que se están forzando y se están haciendo notar con muy buenos temas que han sacado adelante. Específicamente, Daniela tiene una experiencia notable en lo que es migraciones Ujú. y también lo que son tierras indígenas, Ah, qué en interesante. el procedimiento. Entonces, me gustaría también, en lo posible, en futuras intervenciones de este programa, poder también contar con ella. Desde ya, entonces, bienvenida Daniela Ávila. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de recibirla, Daniela. ¿Qué le parece lo que dijo su ex profe ahí? Bueno, la verdad es que sí, efectivamente, yo conozco a Rafael desde hace muchos años, trabajé bastantes años con él. Ujú. Primero como procuradora, posteriormente nos asociamos en un estudio jurídico y actualmente tomamos también algunas causas juntos en ese estudio y también yo creé un estudio distinto. Entonces, él conoce bastante mi experiencia y mi trayectoria como profesional, que desde ya, ¿no es cierto?, sin extenderme mucho más allá, debo decir que en gran parte también el éxito profesional que yo tengo hoy en día y la gran capacidad que tengo para hacer frente al ejercicio particular, que es un desafío totalmente, ha sido también mucho gracias a las herramientas que él me ha entregado como profesor, muchas veces también como jefe, ¿no es cierto?, como socio, y hoy en día como colega. Entonces, estoy súper contenta y agradecida de la invitación. Qué bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, por aceptarla igualmente. Es bueno que los profesionales acepten ir a la televisión muchas veces para desde ese lugar también entregar no solo sus conocimientos, las ayudas, ¿no?, que son necesarias
Y en este caso particular la enseñanza, porque estamos tratando de enseñarle a la gente también de manera concienzuda lo que significa esto, ¿no? Lo que significa trabajar de manera seria, de manera desinteresada, ¿no? En lo que significa aprendizaje para la nueva Constitución. Rafael, aquí ya pusimos nuestra página, que es la página www.tabla-medioconstitucional.cl, que es donde nos estamos basando, donde está esta tabla periódica, ¿no? Que donde uno pasa por ahí encimita y se van abriendo todos los capítulos. Rafael, a partir de ahora yo voy a meter la cuchara muy poquito, porque ustedes son los expertos, así que démosle nomás, conduzca este programa. Gracias, Luis Alberto. Bien, aclarar primero, ¿no es cierto?, que lo que siempre revisamos en forma previa es nuestro contenido de la Carta Fundamental de la Constitución de 1980, que está vigente hoy día. Y hemos venido en los últimos capítulos abordando el tema de los derechos fundamentales, artículo 19. En específico, hoy día nos toca revisar lo que es el artículo 19, número 10, y 19, número 11, ¿no es cierto, Daniela?, lo que es el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Específicamente, en forma muy breve, el artículo, ¿no es cierto?, 19, número 10, aborda este derecho a la educación diciendo que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la vida en las distintas etapas de la vida de la persona. Y en segundo lugar, establece un derecho y deber a la vez, tanto un derecho y un deber para quienes, para los padres en cuanto a educar a sus hijos. Y dice el texto constitucional vigente el día de hoy que le va a corresponder al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. Perfecto. Y luego, Daniela, no sé si me puedes colaborar con lo que es esta obligación de promover el Estado algún tipo de educación y algún tipo de sistema también gratuito. Bueno, en general, de acuerdo a lo regulado en la Constitución de 1980, ¿no es cierto? Efectivamente, es una obligación del Estado. Sin embargo, esta obligación se hace extendible desde la educación, en este caso básica, ¿no es cierto? Y ya se extiende también a la educación media, que en su momento también fue un gran avance, pero sin embargo, no, nada se dice respecto de la educación superior, por lo tanto también ahí hay grandes progresos, por así decirlo, grandes diferencias con lo que regula el proyecto de constitución actual. Así es. También, bueno, dice que reconoce el Estado la educación parvularia y debiendo justamente el fisco mantener y financiar un sistema gratuito con también a partir del nivel medio menor, ¿ya? Y a partir del segundo nivel, este tipo de educación de transición ya es obligatorio. Esto a raíz de unas reformas que se hicieron hace casi 10 años atrás. Esto es súper importante. Lo que hoy día conocemos como derecho a la educación también ha ido mutando en estos 40 años. Esto también aclararlo, que no ha sido invención del constituyente primitivo de 1980. Y bueno, en cuanto a la libertad de enseñanza, Daniela, ¿qué es esto? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los alcances de nuestra actual constitución? En cuanto a la libertad de enseñanza, lo que plantea la Constitución de 1980, básicamente lo que señala el texto es que la libertad de enseñanza incluye, ¿no es cierto?, el derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Esta es la gran crítica que ha tenido esta garantía, en el fondo, que se ha podido, ¿no es cierto?, ser transversal. El hecho de que en los últimos 40 años, como tú bien señalas, ha sido la base, ¿no es cierto?, de que la educación sea un bien de mercado o que propicie, ¿no es cierto?, la participación de los privados por sobre el deber del Estado. Así es. En cuanto a la libertad de enseñanza, también lo que se garantizaba la norma, o lo que se indicaba, ¿no es cierto?, es que no tenía otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. Que, bueno,
Por lo demás, eran las limitaciones típicas o básicas que encontrábamos en distintas garantías en la Constitución. Sí, son como cortapisas básicas, lo que siempre se habla o se señala, que uno tiene libertad, ¿no es cierto?, para todo, para emprender distintas clases de negocios, con el solo límite, ¿no es cierto?, de la moral, las buenas costumbres, el orden público y la llamada seguridad nacional. Recordemos que la Constitución del 80 se dicta en un periodo donde la doctrina de la seguridad nacional todavía estaba muy, muy en boga, ¿ya? Pero le agrega el constituyente de 1980 algo más. Fíjense, la enseñanza, dice, reconocida oficialmente, no podrá orientarse a propagar tendencia político-partidista alguno, ¿ya? Aquí el constituyente fue más allá y quiso prever ciertas situaciones que quizás durante la fase previa a la llegada del gobierno militar en el año 1973 pasaba, ¿ya? Que era orientar a través de la educación alguna tendencia político-partidista. Bueno, ¿qué más? Ratifica que los padres tienen el derecho a escoger el establecimiento de enseñanza de sus hijos. Yo creo que hoy día, Daniela y Luis Alberto, corrígeme también, este derecho de escoger el establecimiento de enseñanza de sus hijos se ha visto atenuado o relativizado con lo que es el sistema unificado, ¿no es cierto?, de postulación a los establecimientos educacionales. Hoy día juegan varios factores, ¿no es cierto? La ubicación del establecimiento respecto al domicilio de los padres. Hay varios factores que se están dando. Entonces, no es un derecho a elegir. Yo creo que vamos, ya hace un par de años hasta esta fecha, son los colegios o el sistema nacional el que elige a los alumnos. ¿Qué creen ustedes? ¿Puedo decir algo yo ahora, Rafael? Mira, Por supuesto. claro, cuando yo estaba en la enseñanza media, eso era los 80, el comienzo de los 80 para ser más preciso, no me voy a quitar años, porque además se me notan en el físico, así que no me los tengo que quitar. Pero allí uno podía, claro, postular al colegio que le gustaba. Yo recuerdo muy bien que me tocó hacer ese ejercicio y así fue por largo tiempo. Pero luego, como tú bien mencionaste, yo diría que más de un par de años ya, hace rato, como yo tengo un hijo pequeño, todavía de 15 años, que ha venido estudiando en algunos colegios, 3 colegios distintos, son los que hemos, entre comillas, elegido. Pero hemos visto cómo después se empezaron a realizar unas tómbolas para elegir los colegios a los niños, porque por problemas de matrícula, en fin. Entonces eso como que ya ha ido cambiando en la parte final. Yo recuerdo mamás llorando en algunas entrevistas por allí, porque el hijo no había resultado para los pocos cupos que habían, en fin. O sea, donde pueda estudiar, que estudie, donde quede un cupo. Un poco lo que yo recuerdo, Rafael. Esa era mi pequeña intervención. Sí, sí, evidente. Eso es lo que pasa con el sistema de admisión escolar, que lo que busca, sí, equidad, quizás no igualdad, pero sí, sobre todo, equidad. Estamos entonces revisando lo que dice nuestra Constitución de 1980 respecto a esta libertad de enseñanza con Daniela Ávila. Daniela, ¿qué más establece o qué mandata derechamente esta Constitución a la ley? Recordemos que durante muchos años operó la LOCE, la Ley Orgánica Constitucional de Educación, y creo que tú eras alumna de enseñanza media cuando Bueno, aquí hay distintas generaciones, ¿ah? claro, Somos distintas generaciones que podemos ir recordando un poco lo que nos tocó vivir, pero claro, sin cuando duda, se aquí Daniela promulgó, es la más joven, ¿no? claro, cuando se promulgó lo que es la LEGE, la Ley General de Educación. Así ¿Ah? es. ¿Qué fue lo que mandató la Constitución del La 80? Constitución. La Constitución mandataba la Ley Orgánica Constitucional, ¿cierto? Señalaba que establecería los requisitos mínimos que deberían exigirse en cada uno de los niveles de enseñanza básica, media, y señalará
las normas objetivas de general aplicación que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Y dicha ley, del mismo modo, establecería los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel. Bien, entonces como se puede ver, la Constitución del 80, ¿qué es lo que garantiza por un lado? El derecho a la educación, este derecho preferente de los padres a educar a sus Así es. hijos. La obligación que tiene el Estado para fomentar, resguardar este derecho. Por otro lado, también garantiza la libertad de enseñanza, esto de abrir, mantener establecimientos educacionales, lo que se puede llamar o reconocer por los establecimientos particulares como también particulares subvencionados. Y también el reconocimiento oficial tanto de la educación parvularia y hacer obligatoria ya desde la educación prebásica, el nivel medio mayor, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que pasa en nuestro texto que la Convención ha dispuesto para ser plebiscitado en este proceso constituyente el 4 de septiembre? Nos encontramos con los artículos 35 al 43. O sea, estamos abarcando de estas dos normas iniciales de la Constitución de 1980 a numerosos artículos que vamos a ir revisando con nuestra plataforma, esta página web bastante útil, la tabla periódica de la Constitución. Así es, tabla periódica, ahí la tengo, ya. Me voy a quedar aquí dirigiendo nomás de fondo, ¿ya? De director. Vamos a ir al número 30 y... Doña Daniela, a ver, ¿qué artículo comenzamos? Al artículo 35, ¿no? Sí, ahí lo pincha doña Daniela, mire ahí, ¿no es cierto? Ahí está. Y lo vamos a ampliar. ¿Y qué tenemos, Daniela? ¿Yo? Sí. Bueno, el artículo 35 del proyecto parte señalando que toda persona tiene derecho a la educación y la educación es un deber primordial e ineludible del Estado. Esa es la primera afirmación que hace el artículo. O sea, igualmente se garantiza el derecho a la educación. Claro. En eso no ha habido modificación alguna, ¿no es cierto, Daniela? Pero claro, parece que... con la diferencia de que el texto anterior, ¿no es cierto?, de 1980, sí, indicaba que lo que se garantizaba, ¿no es cierto?, era, claro, el derecho a la educación, indicando que es un deber primordial e ineludible del Estado, ¿ya? Ya, o sea, ahí no hay mención hasta el momento de padres y madres. Claro. Establece como ya un deber ineludible, o sea, no es una colaboración, sino que un deber, una carga para el Estado. Una carga. La educación, ¿sí? Perfecto. Sí. Ahí está clarísimo. Y seguimos. Luego, dice que la educación es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida, indispensable para el ejercicio de los demás derechos y para la actividad científica, tecnológica, económica y cultural del país. Bien, ¿ya? Es lo que yo creo que se está dando hoy día. Tal vez lo podríamos entender como una especie de definición que hace el texto constitucional, ¿no es cierto?, de lo que es la educación, porque el texto anterior decía simplemente, en términos muy generales, que la educación tenía por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. O sea, podríamos decir que se complementó un poquito el concepto o lo que se entiende como definición de la educación. Así es. Perfecto. Luego dice que sus fines son la... Perdón, Daniela, Rafael, solo para ir entregando un poquito más de aprendizaje. Estamos en el artículo 35, ¿no es cierto?, que habla de la educación. Y estos se llaman numerales, ¿cierto? Sí. Numerales, ya, esto para que vayamos hablando en lenguaje técnico. Ya vimos el numeral 1, el 2 y ahora nos corresponde el 3, ¿cierto? Por supuesto. Y vamos a hablar de los fines, Daniela, ¿no es cierto? Ahí. Sí. El numeral 3, que habla de los fines, ¿no es cierto? Dice que sus fines son la construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, de la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y discriminación, así como la adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico, la capacidad creadora y el desarrollo integral de las personas, considerando sus dimensiones cognitiva, física, social y emocional.
Mira. Bueno, yo creo, ¿no es cierto, Daniela y Luis Alberto, que al igual que numerosas otras normas que ya hemos visto en este texto propuesto, detalla con cierta, extensión, ¿no es cierto?, cuáles son los fines, cuáles son los principios. De hecho, el numeral 4 ya habla de cuáles son los principios de la educación. Esto generalmente ha sido recogido, esta técnica de poder enlazar con principios y fines en cuerpos legales, normativos legales, más no en constituciones. Pero sin embargo, entonces, ¿qué es lo que hizo la convención? Dijo, no, nosotros nos vamos a arrogar el definir por qué fines, detallándolos, y por qué principios vamos a seguir esta materia de este derecho fundamental a la educación. Y por eso entonces habla muy bien, Daniela, por lo menos el numeral 3 sobre ya el pensamiento crítico, esta capacidad creadora, el desarrollo integral de personas en todas sus dimensiones, no tan solo esta educación formal de tipo cognitivo, sino que también haciéndole un guiño o abriéndole la puerta a los nuevos modelamientos que hay en las teorías de la educación social y emocional, sobre todo la emocional. ¿Ya? Quiero decir algo al respecto. Mm. Fíjese que durante el estallido social e incluso en el comienzo de la pandemia, tuvimos en el matinal de nuestro canal conversaciones muy largas donde hablábamos justamente que era una educación que nos enseñaba a leer y a escribir más bien, entre comillas, ¿no? Pero que donde se dejaba de lado esa parte que era fundamental. A mí me tocó, por ejemplo, tener filosofía en un ramo del colegio. Y allí sí uno aprendía a tener pensamiento crítico, ¿no? Y después echamos de menos eso en la educación chilena. Ese ramo fue sacado, en el fondo, era muy potente, era un ramo que además era difícil para sacarse buenas notas, pero yo recuerdo que tuve un profesor buenísimo y allí te enseñaban aquello. Por ejemplo, el tener pensamiento crítico es tomar posición respecto de aquellas cosas que son fundamentales para el buen desarrollo, no solo tuyo integral, sino también tuyo, pero inserto en una sociedad. Así es que por eso quería hacer este alcance, que aquí peleábamos mucho en el matinal, porque esto estaba ausente, porque era una educación como tú lo decía la Constitución, funcional, nada más. Pero eso era lo que quería decir. Muy bien. Perdón. Ya. Daniela, ¿tú qué opinas respecto a lo que yo acabo de decir? ¿Hay un exceso de celo por parte del constituyente ahora al querer abocarse y definir todos estos principios y todos estos fines? yo diría que sí, y la verdad es que también me llama la atención y encuentro súper destacable el hecho de que incluya también las otras dimensiones cognitivas, física, social y emocional, porque también acá hay algunos aspectos como el social y emocional que están muy vinculados al ámbito de salud. O sea, es verdad que garantizar la educación también es importante, sin embargo, el cómo en la práctica se desarrolla, ¿cierto?, ese proceso de aprendizaje durante etapas significativas del crecimiento de una persona están muy vinculadas con el aspecto de la salud, ¿ya? Y el hecho de que también se haga un enfoque, ¿no es cierto?, al aspecto emocional y al aspecto social es muy relevante, sobre todo en el aspecto de que va a mejorar los niveles de aprendizaje y de adaptación de la persona en el proceso educativo. Qué interesante lo que dice Daniela, Rafael. Súper interesante. ¿Sabes Claro por que qué? sí. Porque hemos tenido una conversación acá en la ATV Noticias con el consejero regional Patricio Fuente, donde le daba cuenta que se creó justamente al interior del Consejo Regional de los Ríos del Core, de los Ríos, acaban de crear nomás una comisión que es la Comisión de Salud. Y una de las conversaciones que teníamos era la violencia que se está ejerciendo al interior de los colegios, ¿no? La salud emocional
la salud que se ha visto quebrantada durante el estallido social, primero la pandemia, después mucho en la pandemia, ¿no? Donde los hijos y las hijas ven a sus padres discutir, crecieron los números respecto, por ejemplo, al interior de la familia, de la violencia, ¿no? La famosa violencia intrafamiliar. En fin, así que lo que está mencionando Daniela, pero cabe, pero así medio a medio en las conversaciones que hemos venido teniendo acá en el canal y ahora más que nunca, ¿no? Hay un tema de salud fundamental y que se aborde ahora, yo también creo que es muy interesante. Era lo que quería decir, Sí. nada más. Esas son algunas novedades, Luis Alberto, de este texto. Pero bueno, vamos a dejar quizás para otra ocasión el tema de los principios, porque se van repitiendo los principios en todo el texto a nivel transversal. Vamos al artículo 36, porque al igual que un sistema nacional de salud, ¿Hacemos cambio acá? Sí, cambio. fíjese Luis Alberto, Voy que a al tener igual que que hacer cambio ahí, discúlpeme, en el el 36. 36, al igual que tenemos en la ¿No? propuesta, El Sistema sí, Nacional de Educación. Ya, sí, lo que eso yo lo era, hago, lo agrando aquí nomás y lo pongo en pantalla, no se preocupe. mire, ¿se acuerda que en el capítulo pasado estuvimos revisando lo que era el Sistema Nacional de Salud, no como una institución, sino que como un engranaje, cómo se define un sistema? ¿Ya? Lo mismo pasa con educación. El texto propuesto establece y consagra un sistema nacional de educación. Perfecto. ¿Y qué es lo que dice? Que está Veamos. integrado por los establecimientos y las instituciones de educación parvularia, básica, media, superior, creadas o reconocidas por el Estado. Se articula, dice, bajo el principio de colaboración y tiene como centro la experiencia del aprendizaje de las y los estudiantes. Esto es novedoso desde el punto de vista de qué? De que hoy día no tan solo, por ejemplo, cada establecimiento educacional, cada universidad, cada centro de educación tiene su propio proyecto educativo, sino que además existen currículum más o menos flexibles a nivel regional que están reconocidos por el Estado. ¿Qué va a pasar ahora respecto con este sistema nacional? Donde están integrados todos los entes, todos los establecimientos de educación parvularia, básica, media, superior. Es buena pregunta. Perfecto. ¿Qué te parece para ir avanzando en esto, Daniela? A mí me parece un avance considerable. Me parece considerable que se aborde en todos los ámbitos y en todos los procesos educativos, las distintas instancias. ¿Sí? Ya. Y mira, eh, define también al Estado como un hacedor de labores de coordinación, regulación, mejoramiento y supervigilancia de este mismo sistema. Y además le encarga al legislador, o sea, la ley, el día de mañana, en el supuesto caso que se apruebe el texto constitucional, determinar los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos e instituciones. Luego, en el número 3, Daniela, a ver si me puedes ayudar con esta lectura. ¿Qué dice? Numeral 3. Los establecimientos y las instituciones que lo conforman están sujetos al régimen común que fije la ley. Son de carácter democrático, no podrán discriminar en su acceso, se rigen por los fines y principios de este derecho y tienen prohibida toda forma de lucro. Y el número 4, inmediatamente. Número 4. El Sistema Nacional de Educación promueve la diversidad de saberes artísticos, ecológicos, culturales y filosóficos que conviven en el país. Bien. Número 5. Espérate, vayamos aquí. ¿Qué es lo relevante de este número 3 y el número 4? Garantiza, ¿no es cierto?, que estas instituciones y los establecimientos sean democráticos, no van a poder discriminar en cuanto al acceso, esto es muy importante, que ya estamos un poco viviendo con el Sistema Nacional de Admisión, pero además ya tiene prohibida toda forma de lucro.
Aquí viene entonces la pregunta, ¿qué va a pasar con los establecimientos educacionales privados? ¿Ya? Privados. No estoy hablando de los particulares subvencionados que ya tienen justamente fuera de todo lucro su ejercicio. Aquí viene la gran pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar en específico, señora, con el colegio alemán o el Windsor School, O el ¿no es San Luis cierto? de Alba. O el San Luis de Alba? Ujú. Yo creo que sí, que esa es la gran interrogante respecto de la forma en que se aborda en el fondo esta garantía. Eh, de hecho, el proyecto también es reiterativo porque en algunas otras normas también reitera que, no se, que no se permitirá ninguna forma de lucro. Entonces, eh, la verdad, la verdad yo creo que, bueno, va a depender, como tú bien lo decías, de la forma en que regule y establezca los requisitos para poder ser parte, ¿no es cierto? En la ley, en la futura ley que lo regule. ¿Cuál Sí, va a ser la regulación que va a tener, la regulación efectiva? Porque ahí recién vamos a ver en realidad en la práctica cómo va a operar. claro. Pero lo esencial que va a tener cada establecimiento prohibida a cualquier forma de lucro. Aquí Luis está, ¿ah? Alberto, sí, podemos avanzar inmediatamente a la Aquí, número mira, aquí 7. no, ahí está, mira, para Ahí que quede está, claro lo que está reafirmando. exacto. Vamos a Ya. la número 7, que me parece de suma importancia también, porque dice el numeral 7 de este artículo 36 que la educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación. O sea, por un lado, ¿no es cierto, Daniela? Tenemos a este sistema integrado, dice, por establecimientos que no definen si van a ser públicos o privados, Mm, ¿ya? mm. Pero dice que la educación pública es el eje estratégico de este sistema. Su Veámoslo ahí, mira. ampliación, dice, y fortalecimiento es un deber primordial del Estado, para lo cual articulará, gestionará y financiará un sistema de educación pública de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos de instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas. ¿Qué es lo que uno podría pensar a partir de esta norma? Que podrían correr riesgo los establecimientos particulares subvencionados, que hoy día no son con fines de lucro, ¿no es cierto? Pero sí establece el numeral 7 que la educación pública constituye este eje central y la ampliación más encima, le agrega la ampliación y fortalecimiento es un deber primordial del Estado. O sea, no tan solo el Estado se tendría que abocar como primer eje o principal eje a la educación pública, sino que también tiene un deber de ampliar la cobertura y de fortalecerla también. Entonces Ujú. la pregunta es, ¿y qué pasa con los colegios particulares subvencionados? ¿Qué opinas tú, Daniela? ¿Me preguntas a mí? Sí, sí. Yo pienso, ¿no es cierto?, que al prohibir todo tipo de forma de lucro, ¿no es cierto?, quedarían fuera de este nuevo sistema. Ahora, como te digo también, la ley o sea, la Constitución en este sentido le entrega la facultad a la ley de establecer cuáles son los requisitos que estas instituciones deben cumplir para poder formar parte de este sistema. Entonces, en ese sentido también, si bien se prohíbe toda forma de lucro, vamos a ver también si es que hay alguna fórmula en que pudieran también adaptarse a los requisitos que establezca la nueva ley. Habría que ver, ¿ya? Pero así, tajantemente, como está planteado acá, quedarían fuera. Muy Sí. bien. Yo apunté ahí, Avancemos. le hice un azulito a la palabra laico, que Sí. significa independiente de toda confesión religiosa. Le hice ahí Que ese. era también uno de los fundamentos, digamos, que se arrogaban ciertos colegios privados para poder discriminar de alguna manera en su acceso o en su ingreso. Porque Justamente. finalmente, por ejemplo, habían personas o niños, ¿no es cierto?, que por no ser, por ejemplo, ¿no es cierto?, en ciertos colegios, por no ser hijos de padres que estén legalmente casados, ya no podían ingresar. Entonces, habían ahí también muchos
era el fundamento de un aspecto de la discriminación, uno de los tantos. Perfecto. Así es. ¿Ya? Ya, Eso pasaba sobre todo en los años 80 y 90. así es. ¿Dónde Bien, vamos? vamos inmediatamente al artículo 41, que ¿Quiere que cambie? ¿Quiere que cambie? ¿Quiere que cambie? sí, este artículo Aquí es relevante porque habla de la libertad de enseñanza, que aquí es lo, aquí lo alcancé. otro, Espéreme un segundito. otro de los temas que Aquí. ya la Constitución de 1980 sí lo consagra y sí lo regula, la libertad de enseñanza. Acuérdense lo que vimos la primera parte de esta cápsula. Ah, ¿Y perfecto. qué Ahí está. dice Dani? Artículo 41, libertad de enseñanza. Dice que se garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla. ¿Ya? Ya, Numeral 2. Esta comprende la libertad de madres, padres, apoderadas, apoderados y tutores legales a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes. Número 3. Las y los profesores y educadores son titulares de la libertad de cátedra en el ejercicio de sus funciones, en el marco de los fines y principios de la educación. wow, varias cosas entonces aquí, Daniela, Luis Alberto. Mm, Lo primero, ¿no es cierto?, es que se le impone un deber al Estado de que respetar la libertad de enseñanza. Pero quizás no es la misma libertad que entendemos hoy día con la Constitución del 80, ¿ya? Porque la describe, que esta comprende entonces esta libertad de madres, padres, apoderados, tutores, ¿ya? A elegir el tipo de educación, pero dice el tipo de educación, sí, pues. no elegir el establecimiento. Dice, ojo, el tipo de educación de las personas a su cargo. O sea, estamos hablando, las dimensiones, por ejemplo, las dimensiones, la dimensión Claro. física, lo que estábamos hablando recién, la emocional, ¿no es cierto? Pero siempre poniéndole un principio relacionado con el derecho de familia, Daniela. ¿Cuál es? Mm, Es un poco más extensivo en este sentido porque habla de madres, padres, apoderadas, apoderados y tutores legales, ¿ya? Y esto igual es bastante llamativo porque está abordando también muchas situaciones de hecho, que, no, que por el concepto que se utilizaba anteriormente igual dejaba fuera todo lo que era la figura del tutor legal, ¿no es cierto? Y todo lo demás. Y este Entonces, sí, respeto, ¿por qué principio, además? en cuanto a los principios, Sí, respetando qué cosa. respetando el El interés interés. superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, que son principios que de hecho, ¿no es cierto?, están contenidos además en tratados internacionales ratificados por Chile, que han venido a complementar nuestra legislación en virtud del principio establecido en el artículo 5, inciso segundo, ¿no es cierto?, que hacen aplicables estos tratados también en Chile. Entonces, igual es un reconocimiento importante. Claro, reconocimiento de este principio que ya está en nuestra legislación consagrado y ya hay una doctrina súper potente en nuestros tribunales de familia. mm. Y entiéndase bien que el interés superior del niño, Sí, niña y o adolescente no es lo que quieran derechamente el niño, niña o adolescente. Tampoco es necesariamente lo que quieran los padres, madres, tutores, apoderados, sino que va mucho más allá. Se claro. tiene que ver en el caso concreto la vivencia, las experiencias previas, el ambiente donde se desenvuelve este niño, niña, adolescente. Entonces, ahí se está haciendo también un reconocimiento, tal como dice Daniela, a estos principios que ya son parte de nuestro ordenamiento jurídico. Pero la tercera fase, ¿no es cierto, Daniela y Luis Alberto? A mí me produce especial interés de lo que se entiende por libertad de enseñanza. Leámoslo, Dani. Las y los profesores y educadores son titulares de la libertad de cátedra en el ejercicio de sus funciones en el marco de los fines y principios de la educación. Ya, generalmente la libertad de cátedra siempre está asociado al mundo del pregrado y con mayor razón al posgrado en la academia, en la universidad y Así es. centro de estudios.
Y esto tiene que ver más que nada con que la persona que recibe este tipo de educación está con un criterio absolutamente formado, donde uno mira a su docente, a su profesor, quizás no como un par, pero sí como un colaborador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, no hay una relación asimétrica en cuanto a edad y en cuanto a justamente este deber de respeto, o mejor dicho, cuando uno es chico o cuando uno iba al colegio, y me estoy haciendo cargo de mi historia, el respeto no tan solo en lo formal, sino que en lo que sabía y podía saber el profesor, Mm. eh, lo que decía el profe Era era ley. ley, Sí, ¿no? así es. Entonces, Luis Alberto, este tema de la libertad de cátedra no está reservado hoy con este texto propuesto, no está reservado para solamente la educación universitaria o superior. Esto está traspasando a todo. Y veo aquí con bastante preocupación qué va a pasar con los proyectos educativos, porque al decir que las y los profesores educadores son titulares de la libertad de cátedra, puede ser que entren en colisión con los proyectos educativos institucionales de cada establecimiento. O sea, en Mm. concreto, si yo soy docente y me califico de ser una persona, por ejemplo, de una ideología religiosa, supongamos, musulmana, ¿ya? Soy musulmán, practico el Islam o alguna de sus vertientes y soy contratado para hacer clases de historia o hacer clases de lenguaje y comunicación en un establecimiento laico, ¿ya? Y que se define como laico, donde, por ejemplo, se habla de la tolerancia a todas las creencias religiosas. Sin embargo, la Constitución me dice a mí, con este texto propuesto, de que yo tengo libertad de cátedra en el ejercicio de mis funciones. O Mm. sea, puedo yo desarrollar los postulados y exhibir y mostrar, ¿no es cierto?, eh, hacer trabajos de investigación, puedo facilitar bibliografía a mis alumnos de la vertiente del Islam que yo profeso, supongamos. Claro. Sin embargo, eso podría ir en colisión con los intereses del proyecto educativo por el cual yo fui contratado. Yo, al momento de ser contratado, yo me someto al proyecto educativo laico, tolerante. Entonces, podría haber colisión entre esta libertad de cátedra versus este proyecto educativo. ¿Cómo Así. lo ves tú, Luis Alberto, Sí, me Daniela? parece muy asertivo el comentario, Rafael, porque me estaba dando vueltas hace rato. De hecho, por eso mismo yo busqué acá, ¿no? Y subrayé, ¿no?, la palabra laico, justamente por aquello. Pero claro, cuando tú ves esa parte y luego analizas esta, ¿hasta qué punto existe realmente esta aquí libertad de cátedra? Aquí, perdón, acá, lo acabo de subrayar. ¿Hasta dónde eh, va a ser así? ¿No? Así que por lo mismo digo, muy asertivo lo que tú acabas de compartir también. Bien. Algo más, la hora avanza y tenemos que seguir con la programación de ATD. ¿Algo más, Daniela, para agregar, para ir cerrando este capítulo número 3, tanto de Derecho de la Educación como Libertad de Enseñanza? En general, dices tú. Algo que se nos haya quedado en el tintero para poder ir cerrando. Eh, bueno, en general yo creo, ¿cierto?, que bueno, hay bastantes avances en general, como te digo, en cuanto al tema de establecer ciertos principios o ser tajante, por ejemplo, en algunas afirmaciones que hace también la regulación del derecho a la educación, pero sin embargo,
Me pasa lo mismo que tú comentas, o sea, podría tal vez ser un poquito más específico, ¿ya? Sobre todo en este punto que tú señalabas recién, respecto de si podría generar una pugna con esta libertad de enseñanza, porque es necesario también establecer siempre los límites. O sea, como veíamos hace un momento atrás y comentábamos cuando estábamos revisando el texto de la Constitución de 1980, también es bueno, ¿no es cierto?, al entregar estas libertades tan amplias, establecer en la misma Constitución cuáles serán los límites. Acá, si bien se establece, ¿no es cierto?, que tienen que respetarse los principios, me parece que en este punto específico debiera ser un poquito más Precisa. precisa, claro, la norma, sí. La Mm. limitación en sí. ¿Cuáles serían Otorgar, los parámetros, por así decirlo? otorgar certezas jurídicas. Eso, Exactamente. eso. Sí, yo les voy a explicar para ir cerrando este capítulo porque nos vamos a encontrar, y nos hemos ido encontrando en los otros dos capítulos, con justamente esta técnica, lo que habíamos hablado, que se redunda en definir o dar cuenta de principios y fines, que son numerosos, pero se repiten varios, lo que es equidad de género, naturaleza, protección de la naturaleza, ¿no es cierto? La no discriminación, la inclusión, bueno, pero quizás nosotros, cuando digo nosotros, no tan solo los abogados, sino que la comunidad en general, hemos sido partícipes de mecanismos legislativos o normativos que generalmente tienen o tienden a establecer estructuras limitantes, como diciendo, esta garantía tendrá como límite el orden público, tendrá como límite la moral, Mm. tendrá como... Y esto es lo que otorga certezas jurídicas. Es como eh, establecer, por un lado, sí, las libertades, pero las restricciones. Realmente las restricciones, si uno las analiza, generalmente tienen que ver cuando afecta el ejercicio de una libertad en particular, individual de uno, cuando puede afectar ya sea o al colectivo de la gente o puede afectar a una persona determinada. Es como un convencionalismo social, ¿ya? Así es. Consagrado en la norma. Entonces, quizás hemos venido durante muchos años siempre viendo ya, pero ¿cuál es el límite frente a esto? ¿Cuál es el límite? Y lo que hace la convención mediante este texto es necesariamente ir sacando los límites, y yo digo necesariamente, para poder ir más allá en torno a que sean los ejes principales, los principios y fines. Principios que no están definidos tampoco, y que va a ser cargo, ¿no es cierto, Daniela? ¿Quién va a definir finalmente los principios, el sentido y alcance? Así es. Finalmente, todo esto son materias, o sea, va a quedar entregado a materias de ley. Entonces ahí es donde muchas veces también, E incluso, eh, disculpa, Dani, disculpa, no tan solo las materias van a ser reguladas por la ley o reglamento, sino que también los tribunales de justicia claro, están llamados a interpretar genuinamente estos conceptos, que son válvulas. Ujú. eso justamente era lo que quería como hacer esa alusión del hecho de que como es una norma que todavía, ¿no es cierto?, es recién un proyecto, da mucho para la interpretación. Entonces el hecho también de que nosotros estemos interpretando este texto, pero sin conocer cuál es la regulación que en futuro va a ser la ley, ¿no es cierto?, hace que nos encontremos con este tipo de situaciones que requieren ser bastante bien reguladas, bastante bien definidas, para poder tener una visión más general y saber también cómo se van a entrelazar estos conceptos, estos principios y estas libertades entre sí, para que no existan pugnas, porque al momento, ¿no es cierto?, en la práctica, en que exista alguna pugna entre un derecho, una libertad, ¿qué va a pasar? Que va a quedar entregado al entendimiento y la interpretación de los tribunales de justicia. Entonces, es bastante interesante desde ya eh, tener, ¿no es cierto?, una noción previa que diga relación con el contenido de la Constitución, del proyecto de Constitución. Este es el capítulo. Este es el Tres. capítulo 3 de las pinceladas constitucionales. Lo que logro ver aquí, Rafael,
Primero, bueno, me he metido cuando veo ahí que puedo hacer un pequeño aporte nada más, porque estamos haciendo un análisis jurídico en el fondo, ¿no? Y ahí yo tengo que estar muy atento. Pero una cosa sí me queda clara, es que el capítulo 1 y 2 eh, también vio lo que dicta, y bien lo digo porque está vigente la Constitución del 80 y lo que se propone en la nueva Constitución, y no habían, o sea, o habían cosas bastante similares, pero en este capítulo número 3 nos damos cuenta que no es así, hay hartos cambios, ¿no? Eso es lo que yo puedo analizar. Eh, y claro, por lo tanto, he estado poniendo más atención todavía y tratar de entender a cabalidad. Finalmente, lo que quiero decir, y esto lo corrobora luego Rafael, es que este programa no es un programa ni por el apruebo ni por el rechazo. Aquí tenemos dos profesionales, ¿no? Expertos en esta materia, que están haciendo un análisis para que usted, amiga, para que usted, amigo, que está mirando y siguiendo esta transmisión, tenga muy claro que es el objetivo que hemos buscado. Ver la del 80, la constitución que se propone, y que usted tenga ideas claras y precisas para que cuando tenga que ir a las urnas el próximo 4 de septiembre diga, oye, estuve mirando los capítulos del canal ATV y que me dejan muy en claro lo que yo voy a elegir para votar, por ejemplo, ¿no? Puede ser aquello. Nada más, pues, Rafael, usted pone Bien. ahí como siempre el corolario. Así es, no más agradecer no tan solo a TV, sino que también agradecer a Daniela Ávila, que su primera incursión también En la televisiva. tele. Daniela Y además, lo ha hecho muy bien, abogada, lo ha hecho muy bien. y Daniela de Primera hecho incursión. es, mira, yo siempre digo que Daniela es muy valiente, no tan solo porque ella viene eh, desarrollando su carrera ¿cómo se llama? En algunas áreas poco explotadas, como es migración, como puede ser tierras indígenas, sino que ella es valiente porque se ha visto en medio de la pandemia, ya ha tenido que sacar adelante su propio estudio jurídico, mientras numerosos colegas han tenido que cerrar oficina porque no les Ujú. da económicamente, no les es rentable. Daniela se ha arriesgado, es una emprendedora de su propia profesión, ¿no es cierto? Así es. Y además siendo tan joven, ella tiene una preferencia ante todo por el ejercicio libre de la profesión. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que muchos y muchas abogados y abogadas hoy día se están titulando no tan solo pensando para ingresar, por ejemplo, a la administración pública o al Poder Judicial, que es plenamente ilícito, sino que muchos también quieren, que ya son funcionarios del aparato del Estado, quieren subir de grado o quieren pertenecer al escalafón profesional de sus respectivas instituciones. Ujú. Eso también es súper lícito, pero lo Claro. que ha hecho Daniela en plena pandemia, ¿ah? Y ha hecho Daniela estando aquí en Valdivia, es apostar por el ejercicio libre de la profesión, y eso también tiene su reconocimiento. Gracias. Primero por ser joven, segundo por ser mujer. Sabemos todo lo que las mujeres en general han tenido que soportar en carreras tan machistas históricamente como Listo. es derecho. Así. Entonces, para mí, y yo quiero hacer este reconocimiento público en la persona de ella y en todos aquellos profesionales jóvenes, no tan solo abogados, pero sí yo puedo hablar desde mi experiencia como docente, el ver Qué bien. colegas instalados con su oficina y ahí batallando, tal como usted, Luis Alberto, que usted podría estar en un servicio público, en una gran empresa, y sin embargo, durante 28 años usted ha ejercido una labor primordial, no tan solo
en comunicar, sino que el valor que tiene en sí, y vuelvo a repetir, la comunicación social en tiempos difíciles. Así ¿Ah? es. En Así tiempos es. de las vacas gordas, pucha, todos estamos bien. Pero en tiempos difíciles, el ¿Cómo no? apostolado de ATV es notable. Por lo tanto, aquí concurrimos gente de buena voluntad. Y estamos en eso, estamos tratando de educar a nuestra ciudadanía, Eso es. ya que se necesita escuchar, porque sin leer, sin artículos, sin normas, no hay discusión. Así Usted es. no puede Así ponerse a es. discutir si no ha leído nada. Así ¿Mm? es. Tiene que Eso es. informarse bien, aprender y luego ir. Es que es una tremenda responsabilidad ir a las urnas. Yo estoy preocupado, fíjese, porque aunque estoy leyendo y me estoy basando justamente en este sistema que lo encontramos con Rafael, lo analizamos antes de usarlo, ¿ah? Y ahí está, Sí. eso, la tabla periódica de la Constitución, el tema que usted quiera. Está aquí, por supuesto, los derechos fundamentales, ya lo vamos a ver algo de aquello, ¿ah? Uno pincha nomás, ¡pup! Y ahí está, se acabó los artículos. Qué interesante. Y como no somos egoístas, por supuesto que la compartimos. Tabla-medioconstitucional.cl. Eso es. Esto es lo que hemos utilizado. Así es que, Rafael, Daniela, muchísimas gracias y nos encontramos en el próximo capítulo entonces de Pinceladas Constitucionales. Muchas gracias. Hasta Chao. luego. Muchas Chao, gracias. Daniela. Chao, Luis Alberto.